Un viudo caminaba desesperadamente por el parque, tratando en vano de calmar a su hija inconsolablemente llorando en su carrito. Su frustración crecía con cada minuto que pasaba, hasta que, de repente, una niña huérfana se acercó. Con un gesto gentil y una amable sonrisa, tocó el carrito, y lo que sucedió a continuación fue inesperado. David, un joven viudo, estaba en casa esa semana, una excepción en su rutina como consultor financiero. Su pequeña hija Lena, de apenas 1 año y medio, se estaba recuperando de una gripe que la había dejado débil y necesitando atención. Después de la trágica pérdida de su esposa durante el parto de Lena, David se convirtió en un padre devoto, encontrando consuelo en las necesidades de su hija para sobrellevar el profundo dolor que lo envolvía. Pasó por un torbellino de emociones, donde el dolor de la pérdida se mezclaba con la urgencia de aprender a ser padre. La presencia de Lena se convirtió en una fuente de luz y propósito en su vida. En los momentos más difíciles, contó con el inquebrantable apoyo de sus propios padres, quienes, a pesar de ser bastante mayores, le ofrecieron consuelo y sabiduría. Además del apoyo familiar, David encontró fuerzas en su fe para avanzar y superar todas las adversidades. Normalmente trabajaba fuera de casa mientras Lena asistía a la guardería, siempre manejándose lo mejor que podía. Sin embargo, esa semana fue particularmente desafiante, ya que tuvo que equilibrar sus deberes de trabajo desde casa con el cuidado de su hija. En otro día de cuidado, Lena comenzó a llorar inconsolablemente, un llanto agudo que hizo que el corazón de David se apretara con preocupación. Intentó sus trucos habituales para calmarla, pero nada parecía funcionar. Sintiendo la fatiga acumulada de las noches sin dormir y sin saber qué hacer, dejó su computadora portátil a un lado con un suspiro pesado y levantó a Lena en sus brazos. David acarició sus rizos dorados, murmurando palabras de consuelo en un intento de transmitir calma, aunque él mismo estaba ansioso. Se levantó y decidió llevarla a dar un paseo por el parque cercano. «Todo estará bien, pequeña. Papá está aquí», susurró. Decidió ir al parque más cercano, un lugar que no había visitado desde hacía mucho tiempo, ya que era el sitio favorito de su difunta esposa. Solían caminar allí todos los días antes de que todo sucediera. Al llegar al parque, el lugar estaba tranquilo esa tarde y David solo podía pensar en cuánto deseaba tener a su amada a su lado y en lo solo que se sentía, necesitando consuelo y compañía. Ser un padre soltero, aunque lo estaba haciendo bien, no era fácil. Lena siguió llorando y el padre caminó por el parque intentando calmarla hasta que una niña muy hermosa con cabello oscuro se acercó al cochecito y acarició suavemente al bebé. «Hola, mi nombre es Serena. ¡Qué bebé tan hermoso!», dijo la niña con una sonrisa. Serena hizo una cara graciosa a Lena, quien dejó de llorar inmediatamente. En su inocencia preguntó: «Pobrecita, ¿dónde está su mamá?». David se sintió un poco inseguro sobre cómo explicarle a la niña acerca de la madre de Lena. Resultó que la niña no estaba sola. Poco después, una anciana de apariencia amigable vino corriendo tras ella, diciendo: «Serena, no te alejes así de la abuela», dijo Jan con una risa nerviosa. «Sabes que me preocupo». David miró a la abuela y respondió con una sonrisa a la niña: «Su mamá está viviendo en el cielo». Entonces Serena respondió con algo inesperado: «¿Crees que conoce a mis papás? Ellos también viven en el cielo. Deben ser amigos». La manera ligera con la que Serena habló sobre sus padres conmovió profundamente a David. La serenidad en su voz, la paz con la que mencionó que sus padres estaban en el cielo, llevaron lágrimas a los ojos del viudo mientras pensaba en su esposa. Después de eso, la niña invitó a David y a su abuela a alimentar a algunos patos en el lago, algo que encantaba a la pequeña Lena. Este momento simple pero tierno renovó la fuerza de David. Se fue de allí sintiéndose más ligero y con el corazón más cálido. Al día siguiente, en otro atardecer, David sintió la necesidad de ir al parque de nuevo, comenzando a ver ese lugar con una luz diferente. Entonces se encontró con Jan y Serena, la abuela y la pequeña del día anterior.
Las dos se acercaron a David de una manera muy amistosa y lo saludaron, e incluso Lena parecía reconocerlas a ambas. Mientras su nieta estaba distraída con los patitos, Jean se disculpó con David por la pregunta intrusiva de Serena el día anterior sobre la madre de Lena. Explicó que Serena había perdido a sus padres hace alrededor de 2 años, pero que aún era algo muy vívido en la memoria de su nieta. David entonces respondió que entendía y que no había problema. Suavemente dijo: «Perdí a mi esposa y todavía duele. Me imagino que no es fácil». Luego preguntó qué había sucedido. Jean bajó la cabeza y dijo: «Oh, desafortunadamente fue una tragedia, un accidente de coche». Hizo una pausa, tomando una respiración profunda. «Desde entonces, he tenido miedo de que algo me pueda pasar a mí también y que Serena se quede sola». Ella continuó, contando que el día del accidente, Serena había insistido en quedarse con ella porque realmente quería ir al parque para alimentar a los patitos. «Fue un día duro», dijo Jean, con la voz ahogada de emoción. «Tuve que ser fuerte por mi nieta». David escuchaba atentamente cada palabra que Jean decía mientras observaba a Serena jugar despreocupada, una mezcla de emociones desbordando dentro de él. Fue un momento conmovedor y se quedaron allí, observando la tarde teñida de naranja junto con esas chicas especiales. La luz suave del sol poniente envolvía el parque, trayendo una sensación de paz a todos. Ya era tarde, y ambos decidieron marcharse al mismo tiempo, siguiendo el mismo camino. Jean entonces preguntó: «¿Vives cerca de aquí?». David asintió afirmativamente, señalando en la dirección de un edificio donde vivía. De repente los ojos de Jean se abrieron y exclamó: «¿También vives allí? Entonces somos vecinos», dijo emocionada. «Vaya, ¿cómo es que nunca te he visto antes?». David explicó que pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando y por lo tanto rara vez estaba en casa, algo de lo que se arrepentía profundamente. Ahora estaba tratando de equilibrar mejor su rutina entre el trabajo y el cuidado de su hija. Curiosa, Jean preguntó: «Entonces puede que no haya conocido a tu esposa. ¿Cómo se llamaba?». Él respondió con calma: «Probablemente», dijo con una sonrisa. Ella era muy sociable y siempre mencionaba sus amistades con algunos vecinos. Su nombre era Aurore. Los ojos de la señora Jean se llenaron de lágrimas y dijo emocionada: «No lo puedo creer. Aurore era una persona tan dulce». Recordando los encuentros ocasionales con Aurore, la señora sonrió con nostalgia. «Tu esposa siempre era un rayo de sol en nuestros días. Era muy querida por los vecinos», continuó. «Tenía una manera especial con Serena, haciéndola reír como nadie más podía. Y agradezco cada día por su vida. Gracias a ella, Serena está viva». David estaba desconcertado y preguntó con curiosidad, con una expresión tensa. Jean entonces relató cómo a veces su nieta pasaba la tarde en su casa y en ocasiones llevaba a la niña al parque infantil del edificio, donde a veces se encontraban con Aurore, que ya estaba embarazada en ese momento. Un día, Aurore se encontró con Jean y su nieta Serena en el vestíbulo. Conocida por su dulzura y amor por los niños, Aurore trató de agradar a Serena hablando sobre los encantadores patitos en el parque de al lado, invitándolas a visitarlo. Fue precisamente ese día que los padres de Serena tuvieron su accidente. La nieta había insistido en quedarse con su abuela para ver a los patitos, y esa decisión terminó salvando su vida. El corazón del joven se dolía mientras escuchaba esa historia. David conectó los puntos y recordó lo profundamente triste que Aurore había estado cuando mencionó el accidente, especialmente por el hecho de que el niño tuviera que enfrentar una pérdida tan prematura. Recordó sus palabras, algo que había pasado desapercibido en ese momento, ya que estaba absorto en su trabajo. Solo quería recoger a esa niña y abrazarla lo más fuerte posible. David se conmovió por lo que había escuchado. La conversación con Jean había traído a la superficie queridos recuerdos de Aurore y una nueva comprensión del impacto que su esposa había dejado en las vidas de quienes la rodeaban.
A la mañana siguiente David se despertó con una nueva determinación. Parecía como si se hubiera vuelto más consciente de la sencilla belleza de la vida, algo que Aurore siempre había valorado. Una amistad inesperada entre David y Jean comenzó a florecer con el paso del tiempo. Él estaba encantado por Serena, la dulzura de la niña tocando su corazón de una manera especial. Lena, aún tan pequeña, también parecía tener un cariño especial por ella. Un día, David decidió invitarlas a cenar a su casa, ya que sus padres estarían presentes esa noche. Las familias se conocieron y rápidamente formaron lazos de amistad, compartiendo momentos agradables y risas sinceras. Jean, siempre servicial, comenzó a ayudar a David con lo que fuera necesario, y él correspondió con la misma amabilidad y apoyo. A lo largo de los años, Serena y Lena crecieron como hermanas inseparables, compartiendo no solo juegos en el parque, sino también secretos y sueños. Después de un largo proceso de sanación y transformación en sus relaciones, David encontró a alguien especial, que fue cálidamente acogida por esa familia que se había formado por corazones unidos por el dolor y la esperanza. En una tarde soleada, en ese mismo parque que había sido testigo de tantos momentos preciosos, David y Jean estaban sentados, observando a las chicas hablar y reír bajo la sombra de los árboles. David rompió el silencio con palabras cargadas de significado. Jean, sabes que Serena es como una hija para mí, ¿verdad? No te preocupes, cuidaré de ella hasta los últimos días de mi vida, te lo prometo. La sonrisa de Jean transmitía una mezcla de gratitud y paz, sabiendo que Serena había encontrado una segunda familia amorosa. Mientras el sol se ponía suavemente sobre el parque, David sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Allí, en ese momento tranquilo, lleno de promesas, reconocieron lo valiosa y esencial que eran esa amistad y esa familia recién hallada en sus vidas. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!